Los números hablan por sí solos. 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino. En la actualidad, China es, después de Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. China tiene una de las mayores tasas de crecimiento económico del planeta y sus necesidades energéticas están aumentando de manera espectacular, al tiempo que sus reservas se están agotando. Hoy en día China es incapaz de producir todo el petróleo que necesita y tiene que importar la mitad del que consume. En los próximos 3 años tendrá que importar las 2/3 partes del petróleo que consume si no quiere provocar el estancamiento de su economía. Por eso necesita con urgencia encontrar nuevos países que le proporcionen el petróleo que necesita. En esta cruzada por el oro negro, China ha entrado ya en conflicto con el mayor consumidor de petróleo del mundo, Estados Unidos. Ha empezado la batalla por el petróleo. China contra Estados Unidos. La lucha por el petróleo. Pekín, abril de 2007. Hoy se inaugura la 8ª Feria Internacional del Petróleo, una feria a la que acuden las principales compañías del sector. 30.000 visitantes y 42 países representados. Las compañías aquí presentes ofrecen todo el equipamiento necesario para producir oro negro, desde máquinas perforadoras para la exploración de petróleo submarino a tuberías y la última generación de superpetroleros. Han acudido compradores de todo el mundo. Un rápido examen de los clientes de la feria nos permite hacernos una idea de las nuevas alianzas que está forjando China en el mundo del petróleo. Es cierto que el volumen de intercambio comercial entre China y Sudán está creciendo a gran ritmo año tras año. Creo que China nos ofrece grandes oportunidades de hacer negocio. Es un país que está empezando a utilizar la tecnología más avanzada y además aquí pueden conseguirse muy buenos precios. Esa es también una de las ventajas que anima a la gente a visitar China. Es cierto que tenemos problemas de tipo político con Europa y Estados Unidos. Pero nuestra relación con China y con Asia en general, nuestra relación con la India, por ejemplo, es mucho más fluida. Nos resulta más fácil relacionarnos con China que con Europa y Estados Unidos. Trabajar con China es muy interesante para nosotros. La mayor parte de lo que venden las empresas estadounidenses en la India y en todo el mundo está fabricado en China. Lo fabrican en China y ellos le ponen el sello Made in USA en Houston. Son productos chinos, pero lo venden como si fueran productos estadounidenses. No entiendo por qué no se dan la mano, si están de acuerdo en todo. Zhao Zimin es el organizador de la feria. Antiguo funcionario de la administración estatal, Zimin es en la actualidad el presidente de la Cámara de Comercio de Fabricantes de Equipamiento Petrolero. La feria se celebra todos los años en abril y en cada edición tenemos más exhibidores y más participantes de todos los países del mundo. Nuestra economía está experimentando un desarrollo espectacular. Creo que en los próximos años el crecimiento económico de China se mantendrá en el 8%. Pero esa tasa de crecimiento exige un gran consumo de energía. En la actualidad, la producción de gas y petróleo de nuestro país no satisface nuestra demanda. Eso hace que, por una parte, tengamos la imperiosa necesidad de importar petróleo y, por otra, estemos obligados a colaborar con otros países. La capital china es un fiel exponente de los profundos cambios económicos que ha experimentado el país. En los últimos 20 años, el número de coches que hay en China se ha multiplicado por 90. A este ritmo, en 2030, China producirá más automóviles que Estados Unidos. Pero China es un país que no está todavía preparado para hacer frente a sus necesidades energéticas, por lo que este crecimiento desmesurado está provocando frecuentes cortes de energía.
Los apagones son comunes y la falta de petróleo entorpece la vida cotidiana y el funcionamiento de las empresas. Los taxistas están acostumbrados a hacer cola en las gasolineras a primera hora de la mañana. ¿Ocurre todos los días lo mismo? Para empezar a trabajar a las 8 de la mañana tenemos que ponernos a hacer cola a las 6. La escasez de gasolina es terrible. Llevamos un mes que está siendo muy difícil, pero el gobierno regional está intentando resolver el problema. Es uno de los inconvenientes de nuestro trabajo. Sin gasolina es complicado trabajar como taxista. Tenemos que hacer cola y perder tiempo. Las 2 últimas semanas han sido muy difíciles. ¿Falta petróleo en esta ciudad? Falta petróleo en toda China. A finales de los años 80, el Estado chino creó 3 grandes compañías petroleras. Su objetivo era proporcionar al país el músculo financiero suficiente para penetrar en el mercado internacional de hidrocarburos. Son la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China, la CNOOC, la Corporación Petroquímica de China, Sinopec, y la mayor de todas, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la CNPC. En conjunto, estas 3 compañías dan empleo a miles de personas en todo el mundo y emplean a cientos de intermediarios en los mercados de Londres, Nueva York y Singapur para satisfacer la enorme necesidad de petróleo que tiene este país. Obligada a abastecerse en el exterior, China se ha lanzado a la conquista del mundo. Todos los países con reservas petrolíferas están en su punto de mira, aunque su principal objetivo es África. Casi el 10% de la producción mundial de petróleo proviene del continente africano. Pero lo más importante de África es que es aquí donde se han descubierto los yacimientos más recientes. China ha sido uno de los últimos países en llegar. Por eso su presidente Hu Jintao viaja personalmente a todos los rincones de África para firmar nuevos contratos. Y lleva consigo todo lo necesario para convencer a los líderes del continente negro. Las compañías chinas se muestran muy activas en África. Llegan a un país africano y dicen, muy bien, además del acuerdo sobre el petróleo al que hemos llegado, vamos a construir un nuevo sistema de telecomunicaciones. También vamos a construir una nueva red ferroviaria o un nuevo puerto. Vamos a invertir mucho dinero. Y eso es algo que no está al alcance de compañías como Total o BP. Por lo tanto, la realidad es que las compañías multinacionales, las compañías que son transparentes y cumplen la legalidad, se encuentran compitiendo con una serie de compañías cuya política empresarial es muy distinta a la que están acostumbrados. Deben competir con compañías que se atienen a una serie de reglas muy diferentes, y el resultado es que están perdiendo sistemáticamente casi todos los contratos. Chad entró en el Club de Países Productores de Petróleo hace 4 años. Gracias al aumento del precio del barril de petróleo, el país ha ganado mucho dinero. 1.000 millones de dólares solo este año. Sin embargo, Chad sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Un consorcio de compañías occidentales, principalmente estadounidenses, explota la mayor parte de las reservas de petróleo de Chad. En línea con su actual estrategia, China está haciendo notar su presencia en el país. Han creado infraestructuras y han construido algunas carreteras. Este es el programa complementario que viene de la mano de los contratos firmados últimamente entre los 2 países. Además, China ofrece otra ventaja a las autoridades de Chad. A diferencia de sus competidores occidentales, China no interfiere en absoluto en la política interior del país. La ayuda económica ofrecida por Occidente a través del Banco Mundial está condicionada a la aplicación de ciertas reglas. Respeto por la transparencia y la democracia y utilización de la mayor parte de los ingresos generados por el petróleo en la lucha contra la pobreza. No ocurre lo mismo con China.
Los chinos financian obras públicas y conceden préstamos sin pedir ninguna contrapartida y a los precios más competitivos. Los chinos tienen una forma de colaboración que ellos denominan ganar-ganar. Una colaboración ventajosa para ambas partes, sin condiciones y que respeta la soberanía de los estados. Como bien es sabido, la ayuda de los países occidentales está vinculada a una serie de condiciones políticas y demandas de buen gobierno. No quiero decir que no nos preocupe el buen gobierno de nuestro país o la democratización de nuestra sociedad, pero lo malo de la cooperación con los países occidentales es que, en ocasiones, las exigencias políticas son muy grandes. De hecho, pueden llegar a ser abusivas. Las utilizan más como una forma de presionar a los estados que como una forma sincera de mejorar la situación de esos países. Aunque siempre ha estado bajo el control de Occidente, gran parte del petróleo de Chad irá a partir de ahora hacia China. Pekín, a través de la CNPC, lleva un año realizando prospecciones en la región suroeste del país. Los campos petrolíferos parecen prometedores. Pero la sociedad civil de Chad también se está organizando. Los activistas sociales se están uniendo al GRAMP, el Grupo de Investigación Alternativa y Vigilancia del Petróleo, para asegurarse de que la población local se beneficia de los ingresos del petróleo, tal y como les habían prometido. Sus representantes pudieron reunirse con los prospectores chinos de la CNPC. La lectura que hacen los chinos está muy clara. Ellos dicen, vamos a los países africanos a invertir. No queremos involucrarnos en su política interior. Estamos negociando con países soberanos. ¿Cómo se supone que debemos entender eso? A nosotros como africanos, y como es natural, nos parece muy bien. Al mismo tiempo, las compañías occidentales se presentan respaldadas por sus respectivos gobiernos. Expresiones como derechos humanos y condiciones democráticas se repiten en sus discursos. Pero a la hora de la verdad, esos países occidentales continúan apoyando de forma activa o pasiva a regímenes no democráticos. La actitud de los chinos es honrada. Ellos dicen, no vamos a imponer ninguna condición. No exigiremos que se respeten los derechos humanos ni apelaremos a la democracia. Nosotros hemos venido a hacer negocios. Sin más. Al menos son muy claros al respecto. Hoy han venido dos activistas a la región de Doba para reunirse con los habitantes del sur del país, donde están los mayores campos petrolíferos. Engalaba es una aldea situada en el corazón de uno de los mayores depósitos de petróleo de Chad. Un campo petrolífero que sigue estando controlado por compañías occidentales, principalmente ESO. Las compañías chinas también tienen previsto establecerse muy pronto en la región. Aquí no se ve ni rastro de la prodigiosa lluvia de millones que se suponía que debía beneficiar a la población local. Engalaba es una aldea dispuesta en forma de círculo, rodeada por instalaciones petrolíferas que la atraviesan por la mitad. Nos prometieron que construirían escuelas. Nos prometieron que construirían depósitos de agua. Incluso nos prometieron que construirían buenas carreteras. Los chinos también nos prometieron que construirían hospitales. Pero hasta ahora no han hecho nada. Tenemos que recorrer 11 kilómetros para recibir asistencia médica. Pero eso sí, nos prometieron que cuando extrajeran el petróleo, viviríamos mucho mejor. A pesar de la legislación actual, las compañías petroleras pisotean los derechos de la población. Las compañías chinas no tienen el menor interés en proteger el medio ambiente. Solo tratan con los gobiernos y no vienen a reunirse con los habitantes. Tememos que si esas compañías se establecen aquí, empeore la situación de los campesinos de las zonas petrolíferas. Consciente de la cada vez mayor inestabilidad de Oriente Próximo y África, China está volviendo los ojos hacia otra región del mundo, especialmente rica en petróleo: Sudamérica.
Tras 2 intentos fallidos de golpe de Estado, Hugo Chávez consiguió hacerse legalmente con el poder en Venezuela. Elegido por una gran mayoría en 1998 y reelegido triunfalmente en 2006, Chávez es la bestia negra del gobierno de Estados Unidos, que teme que su extremismo político y su retórica contra el imperialismo americano se extienda por toda Sudamérica. Pero Chávez tiene un arma muy poderosa. Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Todas las deficiencias que hemos tenido en el país, donde los márgenes de pobreza eran totalmente injustificados, de los 25 millones de habitantes, 40% vivía en pobreza. Había 1.400.000 venezolanos adultos que ni siquiera sabían leer y escribir. Había un altísimo porcentaje de la población que no tenía acceso a la educación, que no tenía acceso a la salud, que no tenía acceso a una alimentación adecuada. Entonces nosotros, nuestra fortaleza, que es el petróleo, la estamos poniendo al servicio de tratar de bajar esas grandes diferencias sociales que existen aquí en Venezuela. Hoy se está celebrando la primera cumbre sudamericana de la energía. Estamos en la isla de Margarita, junto a la costa venezolana. En la agenda de la cumbre figura la cooperación entre los países sudamericanos y la voluntad, como ha subrayado Venezuela, de liberarse de Estados Unidos, hasta ahora el mayor comprador de petróleo en la región. En este contexto, el enorme apetito chino por el petróleo ocupa una parte importante de todas las conversaciones. En particular con Venezuela tiene un fuerte componente en nuestro esfuerzo de diversificar nuestros mercados petroleros y se han suscrito un conjunto de acuerdos que son muy importantes, que son muy grandes, que involucran, entre otras cosas, el compromiso de suministrar 1 millón de barriles de petróleo día a China para el año 2012. Ministro, para la televisión rusa. 1 millón de barriles de petróleo al día, el 15% del consumo actual de China. A este ritmo, muy pronto China absorberá una tercera parte de la producción petrolera de Venezuela. En su batalla por lo que él llama el socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez es consciente de que está arriesgando mucho. No puede quemar todos sus puentes con Estados Unidos, el mayor comprador mundial de energía, pero China es una de sus principales bazas en su estrategia para desarrollar un nuevo sistema de alianzas internacionales. Bueno, el presidente Chávez quiere hacer muchas cosas. Mejorar la condición de vida, sobre todo de los círculos más necesitados. Mejorar la parte social. Racionalizar la estructura de la economía nacional para reducir la independencia del exterior. China, bueno, tanto el gobierno como a nivel empresarial está consciente de eso, de esa angustia o la inquietud del señor presidente Chávez. Con el espectacular aumento del precio del petróleo, han aparecido nuevas tecnologías para explotar incluso los yacimientos menos rentables. Ese es el caso del petróleo pesado, que necesita recibir un tratamiento complejo y caro antes de poder comercializarse. Venezuela tiene las mayores reservas del mundo de petróleo pesado. En los 2 últimos años, China se ha convertido en uno de los protagonistas de este sector, especialmente en la franja del Orinoco. Ambas partes están hablando de una ampliación de su cooperación en 3 etapas. Primero, ampliación de CNPC, de sus actividades en la faja de Orinoco. En segundo lugar, hacer unas refinerías en China para recibir y procesar el producto que posiblemente se manda desde Venezuela a China. Y en la tercera parte, hacer una flota conjunta, como también una empresa mixta. Esa es la idea.
Washington no ve con buenos ojos este acercamiento. Hasta la llegada al poder del presidente Chávez, Venezuela había sido un fiel aliado de Estados Unidos. En la actualidad, la tensión entre los dos países es muy alta. Venezuela se está convirtiendo en un problema cada vez más acuciante para todos nosotros. El presidente Chávez tiene una orientación socialista muy nítida y tendencia a utilizar los recursos del petróleo de su país como arma estratégica. No tiene reparo en tomar medidas que puedan dañar a determinados países, como es el caso de Estados Unidos, solo porque no está de acuerdo con ellos políticamente. Por eso creo que tendremos problemas debido a la politización del suministro del petróleo venezolano. Y todos debemos intentar cooperar más para intentar influir en la actitud del señor Chávez, porque la situación podría irsenos de las manos. Si eso llegara a ocurrir, sepa el pueblo de los Estados Unidos que lamentablemente ni una gota de petróleo les llegará desde Venezuela. Ni una gota de petróleo más. No quiero saber, no quiero intervenir en nada en el problema o asuntos no tan favorables, no tan fluidos que existe entre Venezuela y Estados Unidos. Porque ellos son suficientemente inteligentes para tratarlo bien. Estados Unidos es el principal consumidor de energía del mundo. El gigante norteamericano consume una cuarta parte del petróleo disponible en nuestro planeta. Desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos se ha beneficiado de su posición como única superpotencia para asegurar su supremacía petrolera. Una supremacía que cada vez está siendo más contestada por China, un país que en los últimos años se ha convertido en una de las economías del mundo que está experimentando un crecimiento más rápido. Hoy en día Estados Unidos es el principal consumidor de energía del mundo, pero todo parece indicar que China superará a Estados Unidos dentro de 2 o 3 años. Cuanto más crece China, más importante es su economía. Y eso representa una amenaza a nuestra posición, tanto en términos de cuota de mercado como en nuestra capacidad de crecimiento industrial. No podemos olvidar que la energía está directamente relacionada con la rapidez y capacidad de crecimiento de una economía. El país que no consume energía es que no está produciendo nada. Estados Unidos consume mucha energía, pero también produce y aporta muchos bienes a la economía mundial, además de producir los bienes que consumimos dentro del país. A pesar de importar las 2/3 partes del petróleo que consume, Estados Unidos sigue siendo el tercer productor mundial de crudo, detrás de Arabia Saudí y Rusia. Gran parte de su petróleo es producido por un amplio número de pequeñas compañías independientes que poseen el 90% de los pozos petrolíferos del país. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí, en el condado de Kern, California, una de las regiones productoras de petróleo más antiguas de Estados Unidos. Jim Hall es uno de esos productores independientes, como lo fueron antes su padre y su abuelo. Mi padre heredó los pozos de su padre después de la Segunda Guerra Mundial y yo tomé las riendas de la compañía en 1982. Todo iba muy bien hasta 1986, cuando el precio del crudo cayó en picado. A partir de ahí, lo pasamos bastante mal durante 15 años. Ganábamos lo justo para no tener que cerrar. Pero aquí seguimos, somos optimistas y creemos que aún tenemos futuro para continuar produciendo petróleo durante otros 30 o 40 años. Con el aumento del precio del barril de petróleo, las compañías independientes están disfrutando de unos años de bonanza económica. Han vuelto a explotar pozos que habían dejado de producir desde la caída del precio del petróleo. En la actualidad, la región de Bakersfield produce el 10% de la producción de petróleo de Estados Unidos.
Fue aquí donde se inició la era del petróleo, en el siglo XIX. Lo verdaderamente especial de esta explotación es que conservamos muchas de las viejas herramientas y máquinas que se utilizaban a principios del siglo XX, cuando se descubrió este pozo. Esto hace que no hayamos perdido el contacto con las raíces de la industria petrolera estadounidense, con la época en la que se desarrollaron los actuales métodos de producción de petróleo. Son unos métodos que siguen aplicándose en todo el mundo. Una situación de la que éramos conscientes y que ya habíamos anticipado era que el aumento de consumo energético de China iba a estimular la producción y, en consecuencia, provocar el aumento del precio del petróleo. De no haber sido por ese aumento del precio del petróleo, nosotros hubiéramos tenido que cerrar. Como productor independiente de petróleo en Estados Unidos, no considero que los productores chinos sean mis competidores directos. Yo estoy más centrado en nuestro mercado local y en hacer las cosas bien. Si los chinos estuvieran explotando un yacimiento vecino al nuestro, o si hubieran comprado un local, entonces sí que los consideraría mi competencia. Pero en estos momentos no siento que esté compitiendo contra ellos. El año 2005 marcó un punto de inflexión en la batalla por el petróleo. En ese momento la sed de petróleo de China era tal que Pekín decidió apostar fuerte para establecerse como un gran productor de petróleo mundial, lanzándose a la conquista de una de las principales empresas de la industria petrolera estadounidense, Unocal. El tercer consorcio petrolero chino, CNOOC, lanzó una OPA por la compañía californiana. China no se lo pensó dos veces a la hora de salir de caza en territorio estadounidense. Creían que la operación respetaba todas las reglas del juego de las finanzas internacionales, pero la clase política de Estados Unidos exigió una respuesta rápida a la oferta china porque la consideraban una seria amenaza a los intereses vitales del país. Mr. Chairman, we are dealing here not in any reasonable sense with a takeover attempt by one corporation of another. We are dealing with a takeover attempt by the most powerful communist dictatorship in the world, attempting to take over an American corporation. El Congreso estaba en pleno proceso de redacción de una ley energética que iba a centrarse en el aumento de la producción de energía dentro de nuestro país, con las miras puestas en tener un mayor control sobre nuestro futuro energético. Y en medio del proceso de redacción de esa ley, empezó a publicarse en la prensa que una gran petrolera estatal china había presentado una OPA al principal productor de petróleo de Estados Unidos. Y obviamente, en aquel momento en el que estábamos intentando controlar nuestro propio futuro energético, consideramos que el intento de una empresa estatal china de comprar nuestra principal empresa productora de petróleo constituía una seria amenaza a nuestros intereses. Y cuanto más analizábamos la operación, más conscientes éramos de que determinada tecnología utilizada por Unocal, tecnología relacionada con la perforación de pozos marinos y la utilización del sonar, podía tener un doble uso. Entre la tecnología propiedad de Unocal, había material que podía utilizarse en la producción de petróleo y gas, pero tenía también un componente militar. Tras días y noches de debates en las oficinas del Comité de Investigación del Congreso, China se vio obligada a retirar su oferta. El problema es que la OPA llegó en un momento en el que existían muchas sospechas sobre la expansión china. China ya había empezado a actuar en otros países como Venezuela y Canadá. Además, en Washington existía la sensación de que Estados Unidos era cada vez más dependiente del petróleo extranjero, y en concreto del petróleo que podía obtener de países del hemisferio occidental. Y en ese sentido, el hecho de que una superpotencia como China intentara penetrar en el hemisferio occidental para pelear por el mismo petróleo del que dependía Estados Unidos no era bien visto. Era algo que preocupaba a mucha gente de Washington y que causó una gran consternación, especialmente en el Congreso. Bill Reinsch es el presidente del NFTC, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos. Reinsch no podía renegar de sus principios a favor del libre mercado en el asunto Unocal,
Pero la libertad de mercado tiene un límite hasta en el país del libre comercio. La mayoría de los economistas le dirá que el comercio se basa en un sistema de vasos comunicantes. Si compras parte de lo que necesitas aquí, compras menos en otra parte y al final el volumen de las compras acaba equilibrándose. Pero eso solo ocurre si la oferta y la demanda son más o menos equiparables y van creciendo al mismo ritmo. Si China compra un local, eso significa que no comprará otra compañía y que será otro país el que compre esa otra compañía. De esa manera el mercado se regula de forma natural. Pero si teniendo en cuenta el consumo actual de India y China damos por sentado que la demanda va a crecer con rapidez y llegamos a la conclusión de que el nivel de la oferta no va a crecer tanto como la demanda, entonces nos encontramos con una situación de mercado completamente distinta. Porque en ese caso se produce una escasez de la oferta y habrá compañías y países que empiecen a acaparar el petróleo limitando la producción. Y lo que intentaron los chinos con esa operación no fue solo comprar barriles de petróleo, sino comprar capacidad de producción. Una vez que ha aumentado su capacidad de producción, podrían decidir, dependiendo de la situación del mercado, reservarse todo el petróleo para ellos y no venderlo en el mercado. Eso haría que la escasez fuera aún más acuciante y podría contribuir a que peligrara nuestro suministro de petróleo, lo cual constituiría un problema de seguridad nacional. Se supone que son comunistas, pero se han adaptado muy bien al sistema capitalista. Ken Curtis es uno de los hombres más influyentes en esta nueva China orientada hacia los negocios. En calidad de vicepresidente del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs en el continente asiático, Curtis fue uno de los principales intermediarios en el intento de China de comprar un local a través de la compañía china CNOOC. Como canadiense, Curtis estaba bien posicionado y tuvo una excelente perspectiva de conjunto de toda la operación. Hubiera sido una gran adquisición, la mayor adquisición realizada por una corporación china en el exterior hasta ese momento. Pero el mercado de la energía no es como comprar y vender yogures. La energía está en el centro de la vida política. No es un mercado completamente libre y transparente. Detrás de cada gran compañía petrolera hay en liza muchos intereses estratégicos. El embajador de Estados Unidos en Bagdad trabajaba antes para UNOCAL. El actual presidente de Afganistán fue funcionario de UNOCAL. Y de hecho, el primer acuerdo firmado con el nuevo gobierno afgano, después del derrocamiento del régimen talibán, fue a favor de la compañía UNOCAL. En los temas energéticos, la política y la economía están siempre muy interrelacionadas. Comprar y vender empresas o incluso activos en este sector es un asunto que causa una gran preocupación política y económica. Creo que el asunto UNOCAL sirvió de llamada de atención para todo el mundo. En primer lugar, despertó a Estados Unidos, una superpotencia que de pronto veía que tenía que empezar a competir con un país que podía acabar siendo su rival. También sirvió para abrirles los ojos a las autoridades chinas, porque lo cierto es que tuvieron un comportamiento un tanto ingenuo. Puede decirse que se comportaron como unos recién llegados al mundo capitalista. Descubrieron que las cosas no eran tan sencillas como parecían. A partir de entonces, China ha intensificado sus esfuerzos en todo el mundo para buscar energía. Desde ese contratiempo, China ha desplegado una actividad muy intensa. Tras recibir un serio revés en su intento de adquirir una empresa productora de petróleo occidental, a pesar de atenerse a las reglas del mercado, los chinos han revisado su estrategia. Desde entonces, China ha buscado nuevas alianzas con cualquier país productor de petróleo, sin preocuparse por la orientación política de su gobierno. El objetivo de nuestra compañía, CNOOC, no es solo proporcionar petróleo a China, sino adaptarnos a las necesidades del mundo y participar en el desarrollo del mundo. Respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos, nosotros intentamos comprar UNOCAL, respetando las leyes internacionales vigentes, y todos sabemos cuál fue el resultado. De todos modos, esperamos poder trabajar en colaboración con Estados Unidos en el futuro, respetando las leyes internacionales de comercio.
En esta guerra por el petróleo, China sabe que siempre se encontrará enfrente de Estados Unidos. De ahí las alianzas que está estableciendo con países hostiles a su principal rival, países como Irán. Rechazado por la comunidad internacional por su ambición nuclear, Irán considera a China un aliado estratégico. China disfruta de una ventaja considerable sobre el resto de las potencias asiáticas porque es el único país de Asia con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde esa perspectiva, a todos los países que tienen problemas con el Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso de Irán por la cuestión nuclear, les interesa mantener buenas relaciones con el gigante asiático. China puede ejercer presión en el Consejo de Seguridad, y esa es una ventaja de la que los iraníes son muy conscientes. Hasta ahora, China ha servido a los intereses de Irán, ralentizando el proceso de condena por la actividad nuclear de Irán y también retrasando la votación de sanciones que podrían provocar problemas económicos y sociales en Irán. Un segundo ejemplo de esta falta de escrúpulos a la hora de buscar nuevas alianzas lo encontramos en Sudán, el principal proveedor de petróleo de China. Durante estos últimos 15 años, las compañías occidentales han ido abandonando gradualmente el país debido a problemas de seguridad y en protesta por un régimen que siembra el terror en el corazón de su propio pueblo. Pero eso a China le trae sin cuidado. Fiel a su doctrina de no interferir en la política interior de ningún país, Pekín cierra los ojos ante la política del gobierno de Jartum, que con tal de proteger sus recursos petrolíferos, no duda en despoblar regiones enteras. Ahora les toca el turno a los habitantes de Darfur, que viven cerca de algunos de los principales yacimientos de petróleo del país, sufrir la violencia de las milicias armadas por las autoridades sudanesas. Es aquí, en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde se decide en gran medida la suerte de la población de Darfur. En ambos casos, tanto en el de Irán como en el de Sudán, la comunidad internacional ha adoptado una postura común. Pero China ha amenazado con utilizar su derecho de veto en caso de que se apliquen sanciones graves contra sus aliados petroleros. En el caso de Sudán e Irán, hay problemas específicos porque se trata de dos países que violan las leyes internacionales. Sudán es responsable directo del genocidio de Darfur. Irán se enfrenta a la oposición de toda la comunidad internacional debido a su ambición nuclear. Se trata de dos países que desafían el consenso internacional. Y como China tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, esos dos países necesitan que China los apoye. Tanto a Sudán como a Irán les interesa que China esté de su lado. Por eso le ofrecen unos acuerdos petroleros y gasísticos sin precedentes. De esa manera, se aseguran el apoyo chino a sus políticas y su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Marijan Zumbulev es el representante en la ONU del Grupo Internacional de Crisis, una ONG muy activa en la denuncia del drama que se está viviendo en Darfur. China no ha apoyado ninguna resolución del Consejo de Seguridad sobre Sudán, sobre la crisis de Darfur, que imponga sanciones al gobierno sudanés o que le inste a respetar la legalidad. De hecho, China siempre ha ido en dirección opuesta. Ha intentado desvirtuar varios borradores propuestos por otros estados y cuyo objetivo era presionar al gobierno de Sudán para que cambie su política en Darfur. China ha retrasado la aprobación de algunas de esas resoluciones y ha suavizado su lenguaje. Y a la hora de votar algunas de las resoluciones que finalmente han conseguido aprobarse, China se ha abstenido. Si, por ejemplo, una resolución original propone «Debemos imponer un embargo de armas a Sudán», China dirá «Consideramos que eso no es aconsejable. Quizá deberíamos limitar el embargo de armas únicamente a la región de Darfur, porque el resto de Sudán no tiene nada que ver con el conflicto de Darfur».
Y el resultado de eso es que al final solo hemos podido imponer el embargo de armas en Darfur. Algo que francamente no tiene mucho sentido porque Darfur forma parte del territorio de Sudán. El Consejo de Seguridad ha permitido que pueda comerciarse con armas con el resto de Sudán, con lo que muchas de esas armas y gran parte del material bélico se trasladan a Darfur sin que nadie pueda impedirlo. Al oeste de Sudán se encuentra Chad, un país directamente afectado por la crisis de Darfur. Decenas de miles de refugiados sudaneses han entrado ya en su territorio, que sirve también de base a los rebeldes de Darfur. Como represalia, Sudán apoya y financia la rebelión en Chad gracias al dinero obtenido con el petróleo que vende a China, proporcionando a los rebeldes todo el equipamiento militar necesario. De esta forma, China, a través de sus distintos aliados, puede presionar a Chad por medio de los rebeldes que operan en su territorio. Así las cosas, ha aparecido una nueva pieza de este puzzle geoestratégico: Taiwán, el principal adversario regional de China y aliado de Estados Unidos. Hasta 2005, Chad era uno de los pocos países africanos que había reconocido a Taiwán. Ante la creciente amenaza de los rebeldes armados por China, Chad rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán y las restableció con Pekín. El gobierno de Chad consiguió así respirar un poco y China consiguió nuevos contratos petroleros. Ganar, ganar. El peso cada vez mayor de la República Popular China en el mundo, tanto en el plano económico como en el político y estratégico, tiene su reflejo en la posición que ocupa China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Chad no podía seguir permaneciendo indiferente a la posición de China, y hemos tenido que contar con ese país a la hora de abordar una serie de problemas que nos acuciaban. Ahora estamos abiertos a la cooperación con China. Obtendremos muchas más ventajas si cooperamos con China que si cooperamos con la provincia de Taiwán. Y también contamos con China para que ejerza la presión diplomática necesaria para solucionar una serie de problemas que nos preocupan. No es ningún secreto para nadie cuáles eran nuestras relaciones con Sudán cuando estalló la crisis de Darfur. Queremos que China entienda nuestra forma de pensar, nuestra versión de lo ocurrido, nuestra posición y nuestra causa. Queremos influir en China para que mantenga una actitud equidistante entre Chad y Sudán y para que no se limite, ciegamente quizás, a apoyar el régimen de Jartum. Taiwán tiene mucha importancia en esta historia porque la isla tiene un enorme valor estratégico, especialmente en todo lo relativo al tráfico marítimo internacional. Pero China tiene un punto débil del que es muy consciente: la mayor parte de su petróleo llega por mar. En caso de que estallara una crisis, se encontraría a merced de la flota militar estadounidense, la mayor del mundo. Y el estrecho de Taiwán, bajo control estadounidense, está situado en una de las principales rutas petroleras del lejano oriente. Los chinos están muy preocupados porque algún día en el futuro su seguridad energética podría verse comprometida como resultado del hecho de que Estados Unidos posee la hegemonía marítima y es la principal potencia naval de la actualidad. Para remediar ese problema, los chinos están haciendo dos cosas. En primer lugar, están construyendo una importante flota militar. Están invirtiendo mucho dinero en la construcción de barcos de guerra. En segundo lugar, están aumentando su capacidad de construcción de oleoductos para poder importar el petróleo por tierra desde Kazajstán, Rusia, Birmania y otros países, y asegurarse de que nadie pueda bloquear la importación de petróleo en el caso de que en el futuro se produzca algún enfrentamiento con Taiwán. No quieren encontrarse en la misma situación en la que se encontró Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo a Japón, un embargo petrolero, y Japón no pudo importar petróleo. Están muy preocupados por esta situación, y creo que el principal motivo capaz de hacer que aumente la tensión entre Estados Unidos y China es el control de las rutas marítimas, especialmente el de las rutas que están relacionadas con el suministro de energía. En esta nueva guerra por el petróleo, Estados Unidos tiene un objetivo irrenunciable: la seguridad de su suministro. Por culpa de la actual situación de Oriente Próximo y el agotamiento de sus reservas,
Estados Unidos se ve obligado a buscar nuevas fuentes de petróleo en todo el mundo, y la confrontación con China parece inevitable. Robert McFarlane trabajó como asesor de seguridad nacional de varios presidentes de Estados Unidos. Sí, creo que el mundo asistirá a una competencia muy intensa que podría tener resultados indeseados. Es probable que China, al depender de todos esos países para importar petróleo, mire para otro lado en cuestiones de gran importancia. Me refiero a la proliferación nuclear, al apoyo al terrorismo o la indiferencia hacia el respeto de los derechos humanos de sus propios ciudadanos. También es cierto que en relación con su política de captación de nuevas fuentes de petróleo, el comportamiento de China hasta el momento no siempre ha sido todo lo responsable que nos gustaría. Está claro que China no desea verse envuelta en una guerra por los recursos energéticos. Gastaría mucho dinero y el resultado de un enfrentamiento militar por cuestiones energéticas con países como Japón y Estados Unidos sería incierto. China es lo que es. No podemos cambiarla y tenemos que convivir con ella. Tenemos que trabajar con ellos y tenemos que encontrar la forma de minimizar la tensión. Y debemos ser conscientes de que sus necesidades económicas constituyen el principal problema del futuro de la economía china. Y a menos que encontremos la forma de que haya más energía disponible para todo el mundo, está casi garantizado que se producirán conflictos y estallará una guerra. En la actualidad, la mitad de la población mundial, los habitantes de China, India, Vietnam y otros países asiáticos, quiere vivir igual que nosotros. Y no entienden por qué no pueden hacerlo. ¿Qué vamos a decirles? Muy bien, vosotros os llevaréis más petróleo y nosotros nos llevaremos menos. Probablemente no. Está claro que la confrontación energética va a agudizarse y a ganar importancia en la escena internacional. Y es posible que pueda estallar algún conflicto. Pero creo que lo más probable es que veamos una intensificación de las alianzas estratégicas entre los países. Veremos una politización del sector energético y asistiremos a una lucha feroz por el control de los activos energéticos del mundo. En consecuencia, regiones como África y Asia Central volverán a situarse en el centro del escenario político y económico mundial. ¿Será África el nuevo eje del mundo o el nuevo campo de batalla? El petróleo y la feroz competencia entre las viejas y las nuevas superpotencias está alterando el equilibrio de nuestro planeta. Basándonos en el ejemplo de Chad, podría decirse que el petróleo es una esperanza o una maldición. Estamos asistiendo al empobrecimiento de la población. Por una parte tenemos una oportunidad para el desarrollo, pero por otra parte no estamos aprovechando esa oportunidad porque el dinero se invierte en otros sectores lejos de donde debería invertirse. Esa es la maldición del petróleo. Todo se reduce a una cuestión de simple aritmética. Las reservas disminuyen y las necesidades aumentan. Al mundo se le abren dos caminos. O se dispone a la confrontación o se prepara para una era de nuevas fuentes de energía, una era menos dependiente del petróleo y en la que se compartan los recursos energéticos. ¿Pero de verdad tiene el mundo alguna opción si quiere seguir existiendo mañana?